Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Una vez más les saludamos desde aquí, desde Campo 9, en Caguazú, el quinto departamento de la República de Paraguay. En este día queremos compartir con ustedes la enseñanza número 5 sobre el poder de la sangre de Cristo. Esa sangre que está vigente delante del trono de la gracia y es la propiciación por nuestros pecados y la de todo el mundo. En el primer capítulo de esta enseñanza hablamos sobre el precio por el cual fuimos comprados de la esclavitud del pecado para Dios. Y esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, donde dice que no fuimos comprados con oro o con plata o con cualquier cosa corruptible, sino con la sangre poderosa de Cristo. También hablamos en el capítulo 2 de la victoria que nos da la sangre de Cristo, y esto está en Apocalipsis 12:11, donde esa multitud de ropa blanca vencieron a Satanás por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En Romanos 5:9, en la tercera enseñanza, hablamos de la justificación y reconciliación con Dios a través de la sangre de Cristo. En Hebreos 9:14, hablamos de cómo limpiar nuestras conciencias de las obras muertas con la sangre de Cristo Jesús. Ella nos limpia de todas las obras muertas del pasado. Y hoy vamos a hablar de la limpieza de todo pecado, porque si bien creemos, como dice en Romanos 6:6, que los que hemos creído en Cristo fuimos justificados a través de su muerte y crucificados juntamente con Él, y el cuerpo de pecado fue crucificado ahí también, sabemos que, como Pablo lo explica en el capítulo 7 de Romanos, siempre estamos propensos a tropezar, a caernos y a fallar, porque nuestra carne tiene la tendencia a pecar. Eso causa un conflicto en nosotros muy fuerte. Pero ¿cómo vencemos entonces ese pecado que esa vez nos viene a atacar y nos hace caer? Y nos hace caer en tristeza, nos hace caer en depresión, y muchas veces hasta queremos dejar de vivir porque decimos no puedo vencer. Le he pedido a Dios ser liberado de esta debilidad que está en mí y que no puedo vencer. Y le he dicho no la voy a cometer más, te lo prometo, pero vez tras vez volvemos a cometer la misma cosa y nos volvemos a entristecer porque el espíritu que está en nosotros nos redarguye de pecado. Quiero decirte que esto no es algo que te ocurre a vos solo. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos habla del cuerpo de pecado. Ahí nos dice que él tiene un aguijón en su carne. ¿Y quién le librará de este cuerpo pecaminoso que hay en él, que hace lo que no quiere hacer? Porque en su mente hay una ley que quiere agradar a Dios, pero en su carne hay una ley que lo lleva al pecado. Con mucha tristeza él clama: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, aquí Juan nos explica esto, cómo librarnos de este cuerpo de muerte. Y dice de esta manera, capítulo 1 de su primer carta, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y les anunciamos: Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que para que yo pueda decir realmente tengo comunión con Él, no puedo andar en tinieblas, porque si no me engaño a mí mismo. Tal vez pueda engañar a los demás, pero a mí mismo y a Dios no lo puedo engañar y no ando en la verdad. Pero ¿cómo entonces demuestro que ando en luz? En el versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. Cristo está en luz, en comunión continua con el Padre, sentado a su diestra, y con el Espíritu Santo. Y Él nos dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si yo tengo un problema que no soporto al hermano, a la hermana, que no soporto a cualquier persona, no estoy andando en luz. Tengo que llegar a tener comunión con mis hermanos, empezando desde mi hogar con mi prójimo más cercano, para que se cumpla el segundo mandamiento que el Señor habló de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este prójimo es mi esposo o tu esposa. Cualquiera de ellos es tu prójimo más cercano.
Por eso tenemos que tener comunión unos con otros. Y entonces ahí, dice en el verso 7, la sangre de Jesús, el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora seguramente tú te harás una reflexión y dirás, pero yo no tengo pecado. Bueno, mira lo que dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Todos nosotros tenemos pecado, pero no andamos en pecado. Luego voy a ir a Romanos 8:1 para explicar un poquito esto. Si confesamos que nosotros pecamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo reconozco que soy un pecador, si reconozco mi necesidad de Cristo, si reconozco mi necesidad de que la sangre me limpie, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero ir a Romanos capítulo 8, versículo 1. Cuando yo reconozco mi pecado y estoy en comunión con mis hermanos y tengo una relación de intimidad con el Padre porque ando en luz, ocurre lo que el apóstol nos enseña en el capítulo 8 de Romanos. En el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué para los que están en Cristo Jesús? Porque cuando yo estoy en la cruz, estoy con Cristo Jesús. Y luego de estar en la cruz, también estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué demuestra que yo estoy ahí? Y aquí lo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo no está para satisfacer sus pasiones, sus deseos de la carne desordenados, ni tampoco sus emociones desordenadas, sino que está andando en el Espíritu. Andar, caminar en el Espíritu, es caminar en obediencia e imitación de Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu, dice, la ley que viene del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Padre que está en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Caminar en Cristo es caminar libre de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado que había en el mundo, condenó al pecado en la carne al entregarse Él en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el apóstol nos recomienda y nos dice muy claramente, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Cristo expuso su carne en una muerte horrenda en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer esa muerte y aferrarnos cada día a ella, para que también el poder de la resurrección de Cristo no se pierda en nosotros. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y quién no quiere tener vida y tener paz? ¿Quién no quiere tener una vida llena de paz que solo Cristo nos puede dar? Porque San Juan escribe en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y esa es la vida, ese es el camino, esa es la verdad. Eso nos lleva a andar en la paz de Cristo. Pero cuando andamos en la carne, el apóstol nos dice en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que todo lo que la carne te pide, todo lo que mi carne me pide a nivel alimenticio, el consumo excesivo de alimentos, de bebidas alcohólicas, de drogas, todo es contra el Espíritu.
También los apetitos sexuales que están en la carne, cuando salen del cuadrante del matrimonio para el cual el Señor los recibió dentro, los creó para que estuvieran dentro de ese marco, entonces cuando salen de allí ya son muerte y son solo carne. O cuando por el instinto de supervivencia, al sentirnos agredidos, agredimos, y allí también cometemos pecados porque seguimos los designios de la carne. Porque dice la Escritura, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, si tu lucha es con el pecado, retoma la comunión. Hay comenzar a andar en luz, como nos enseña el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Tenés comunión con tus hermanos, tenés comunión con ellos y amá como Cristo nos dijo que nos amáramos. Entonces allí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Grabate este pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Mesías, el Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que tengas un buen descanso y que esta palabra te traiga la solución y la limpieza para los pecados cotidianos que cometemos, y que la sangre de Cristo nos esté limpiando continuamente. Hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos.